Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Empezamos la semana, esto es 2018 y sin duda la noticia de hoy es la presentación que ha hecho Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lavajato, ante el Parlamento, de este informe que fuera entregado a los congresistas la semana pasada con absoluta reserva. Aquí el tema de fondo es por qué Keiko Fujimori y por qué Alan García no aparecen, no responsabilizados por las investigaciones del grupo de trabajo que se tomó 2 años en elaborar estas pesquisas. Rosa Bartra ha dicho que en el caso de Keiko Fujimori, ella nunca estuvo dentro del Ejecutivo, no tuvo participación directa con los proyectos que se ha investigado. Y hay un resumen que hemos conocido donde se establece claramente que, por ejemplo, en el caso de Alan García Pérez, dice presuntamente por formar parte de los principales responsables en el proyecto Tren Eléctrico, junto con Cornejo, Cuba y otros, cabe precisar que el delito de los responsables de la elaboración del informe habían concluido era de colusión, cohecho y negociación incompatible en el Código Penal peruano. Sin embargo, por decisión de mayoría en la comisión investigadora, se consideró excluirlo de las conclusiones sobre responsabilidad constitucional, penal o civil contra su persona, quedando fuera de los investigados recomendados para la Fiscalía de la Nación. Hace 2 semanas, en un reportaje de Cuarto Poder, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde hacía mención a un primer informe técnico de la propia comisión, con asesores que habían sido incluso recomendados o dirigidos por la propia Rosa Bartra, que hablaban de una responsabilidad de Alan García directa, pero que sin embargo luego ese informe cambió, desapareció, se modificó y finalmente se excluyó de responsabilidad al expresidente. Víctor Andrés García Belaúnde estuvo de viaje, ahora ha retornado, lo hemos perseguido para que pueda estar con nosotros, para ampliar lo que en su momento dijo en Cuarto Poder. Yo había pedido al equipo de producción tener el byte, pero si está él aquí personalmente le podemos preguntar directamente qué es lo que pasó. Bienvenido, Víctor Andrés, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, hemos escuchado a Rosa Bartra, el debate todavía es mañana. Continúa. ¿No? Va a continuar, pero claro, uno dice, lo que se ha cuestionado aquí, incluso se ha pedido que este informe retorne a comisión bajo otra presidencia, porque se ha puesto en tela de juicio la objetividad del fujimorismo en la dirección de este grupo. Yo creo que hay que explicar bien el tema porque el que no está al tanto un poco es difícil que lo pueda comprender. Se han tratado 11 expedientes, como dirían algunos abogados, carpetas, 11 megaobras que se han estudiado profundamente y que se han llegado a conclusiones. 11. La comisión fue creada hace 1 año y medio, casi 2 años, en realidad año y pico ha funcionado. Fue creada con el único afán y fin, y de acuerdo al reglamento, no podemos salirnos de ese criterio, para averiguar, investigar contratos y concesiones del Estado vinculados a estas empresas. Contratos y concesiones del Estado. Quien hace los contratos es el gobierno, quien entrega las concesiones es el gobierno. Por lo tanto, no hemos revisado otra cosa que no sea contratos. Y la relación con el Ejecutivo. Claro, exactamente. Es decir, quien hace los contratos es el Ejecutivo, no es el Poder Judicial, no es la Contraloría. Y tampoco han analizado si alguna votación en el Congreso favoreció esto de declarar de necesidad pública alguna obra, cómo se pudo haber cuestionado el tema de la interoceánica. Ese es cierto, pero además hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la Constitución los congresistas no tienen mandato imperativo, por lo tanto no son responsables de sus votos. Ahora bien, pero ya que tú me haces la pregunta, quiero decirte lo siguiente. Hubo una comisión que integró la señora Zuccari, creo que fue, pero ella salió de la presidencia porque se encontró que tenía, creo que le mochaba el sueldo a su personal. Sí, claro. Entonces, la obligó a dejar el cargo. La obligó a dejar el cargo, el cargo lo asumió Reyardo, que también lo dejó por algunos problemas diferentes, por supuesto, y luego asumió el cargo finalmente el secretario de la comisión, que era Aurelio Pastor, y el vicepresidente era Juvenal Silva. Bueno, ese informe de ellos, que es una maravilla verlo, se votó y se consideró que no había ninguna irregularidad
en la Interamérica del Sur, ninguna irregularidad y ningún sobrecosto. Fue aplaudido por todos. Y ahí hay 59 votos a favor, 10 abstenciones y 14 en contra. Entonces, en ese momento, así se consideró. Hoy día la Comisión ¿Estamos hablando de qué año? Yo creo que ha sido el 14, ¿no? Claro, porque ahora las conclusiones son completamente totalmente diferentes. Así es. Entonces, en ese momento algo pasó. Exactamente. Porque o hubo o no hubo irregularidades. No, bueno, en ese momento alababan todo. Inclusive la comisión se dio el lujo de exhortar al gobierno, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Economía a soltar la plata para seguir con la obra. Bueno, eso hoy día la comisión ha hecho un trabajo diferente y ha encontrado 1000 irregularidades, no solamente eso, sino que en cada etapa se han duplicado los precios. Inclusive hay etapas más cortas o menos costosas que otras que han costado mucho más que las otras. Entonces, todo eso está en el informe y algo ya fue adelantando hoy día la señora Bartra. Así es. Entonces, eso es lo importante. Ahora bien, entonces, volviendo al tema, la comisión va a ver 11 obras, contratos y concesiones, 11 obras. Por lo tanto, no hay acá aportes de campaña, hay obras entregadas por el Ejecutivo. Ajá. Y por tanto, quien maneja el Ejecutivo es ministros, el presidente, viceministros, funcionarios en torno a los ministerios que ejecutan con la plata que tiene el Ejecutivo, que maneja el presupuesto. Entonces, sobre eso, lo que se ha encontrado es que hay dos, por lo menos nosotros lo encontramos, 2 de las 11 obras, en el caso de Olmos y en el caso del tren eléctrico, que había algún tipo de responsabilidad que podía vincular al señor García. Pero cuando se discute el tema, evidentemente se aprueba ítem por ítem, se aprueba página por página, conclusión por conclusión. Cuando se llega a este momento y se debate el tema, evidentemente la votación fue 3, 2 y 1. Y me explico. La comisión tiene 7 miembros. Un miembro de APP, la señora Marisol Espinosa, había renunciado meses antes, pero no fue reemplazada por APP, a pesar que se le exhortó y se le dijo que coloquen podían a otra colocar persona, a otro miembro de la bancada. A otro miembro o renunciar a su cupo y permitir que entre otra bancada como Nuevo Perú. Y no pasó. Que estaban deseosos de entrar. El señor Quintanilla quería entrar, pero no podía entrar porque no tenía cupo su bancada. O los no agrupados, pero lo bloquearon esa silla. Quedó una silla vacía, quedaron 6. De esos 6, cuando viene la votación, votan 3 a favor de no incluir a García. Que son Beteta, Bartra y Mulder. 2 por sí incluirlo, el señor Violeta y yo, sí incluirlo. Y una abstención del señor Humberto Morales. Si el señor Morales no se hubiese abstenido, hubiésemos sido 3-3. Claro, 3-3, un empate. Pero quien resuelve el empate es el voto dirimente de la presidenta. En este caso, igual. Sí, pero hubiese habido un voto dirimente y con una responsabilidad diferente. Entonces, lo que usted está diciendo es que aquí el que falló fue Morales en su momento, que es el autor además del informe en minoría, donde sí se recomienda investigar a García. Yo no quiero hablar mal del colega Morales porque ha hecho un esfuerzo tremendo en trabajar allí, pero evidentemente él se abstuvo y también la responsabilidad la tiene APP, que no dejó la silla vacía, que no, o sea, ni comió ni dejó comer el perro del hortelano, o sea, no colocó un reemplazo y no se dio la plaza a otra bancada o un no agrupado. Estaba Gino Costa que quería ir, estaba el señor Jorge Castro que quería ir, que estaba el señor Quintanilla que iba. O sea, esta gente iban voluntariamente sin ser miembros de la comisión y participaban. Cualquiera de los 3 o alguien más han podido entrar. Pero nada, con la silla vacía era complicado. Y siempre cuando hay número par, no impar, la votación cuando hay empate es complicada. Claro, y el voto dirimente es el del presidente o presidenta de la comisión, del grupo de trabajo. Que asume esa responsabilidad solo, porque él es el que dirime. En este caso, no hubo ni siquiera esa oportunidad. Claro, yo quería ir al tema del informe, el tema de Cuarto Poder, porque recuerdo que lo invitamos, usted lamentablemente había salido del país, estuvo aquí el congresista Violeta, detallando que además junto a usted fueron los 2 que dijeron no, hay que incluir a García. ¿Qué pasó con este informe técnico del que habla en Cuarto Poder? Es decir, ¿cómo es posible que los asesores de la comisión encuentren primero una responsabilidad y luego este documento
se ha ignorado. Bueno, pero es que puede pasar, porque son borradores finalmente. El informe se vuelve informe oficial cuando se aprueba. Antes, mientras no se apruebe, es un borrador. Ok, pero lo que usted dijo en Cuarto Poder dejaba a la interpretación que este informe, ustedes no se dieron cuenta en qué momento ya no aparecía en el documento que iban a votar. Sí. Es decir, no lo votaron nunca. No. No hubo opción de votar esa responsabilidad. No. Bueno, ¿Ahí exactamente. qué pasó? Es decir, simplemente se encarpetó. Por eso mismo, a la hora que plantean la votación de un informe que era diferente al anterior que habíamos visto, que se había repartido, pero que cuando tenemos a la mano el proyecto y lo discutimos en ese momento, vemos que hay una diferencia que puede pasar, o sea, tampoco es nada grave, que puede pasar, pero entonces elegimos... No es nada grave. No es nada grave. Estábamos hablando de encontrar... Está bien, pero estamos hablando de una diferencia sustancial. Se puede hacer precisiones de un informe a otro, pero no le llama la sospecha que un primer informe encuentre responsabilidad en un expresidente y que precisamente eso, en un contexto en el que se dice que la comisión está politizada, de pronto ya no tengan ese documento para la votación? Yo digo que es nada grave porque los informes son borradores y se pueden corregir. Pero en este caso... ¿Se justificó la corrección? En este caso, cuando vemos que hay una diferencia, en este caso notoria, porque no es una diferencia gramatical ni lingüística, ni de otras cosas menores, entonces lo que decimos es hay que incluir ese informe. Hay que incluir lo que se dejó de lado. El borrador que se ha dejado de lado hay que incluirlo. ¿Y qué era exactamente lo que decía? Bueno, con responsabilidad después por colusión, por... ¿Lo que ha presentado el congresista Morales en este informe minoría? Eso, sí, creo que eso era parecido en cuanto a los términos me refiero, ¿no? Ya, porque el documento de Morales, que es el informe en minoría de la Comisión Lavajato, dice, bueno, tiene 514 páginas, señala que García, exministros de su segundo gobierno, incluso congresistas todavía en funciones, habrían cometido infracciones constitucionales al haber creado un marco de legalidad irregular a través de la emisión de decretos de urgencia y decretos supremos relacionados a los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, IRSA y los proyectos Olmos y Alto Piura para favorecer intereses privados. Ahora tenemos un informe en minoría que el congresista Morales dice va a entregar al Ministerio Público y al fiscal José Domingo Pérez, pero que ha afectado, sin duda, la imagen de la comisión en su totalidad. Bueno, pero es que la comisión vota de acuerdo a los miembros y al criterio de cada uno de los miembros, pero no es un voto definitivo. Finalmente eso pasa al Pleno, que ya está pasando al Pleno, y va a entrar un debate en el Pleno, y en el Pleno se puede corregir perfectamente bien. Se puede rechazar todo, se puede incluir. ¿Va a votar usted en el Pleno o como parte de la comisión? No, sí. ¿Sí vota? Sí. Ahora, ¿y votaría a favor de este informe de minoría? Entiendo. No. ¿Por qué no voy a votar en informe de minoría? Porque considero que es incompleto. Se trata solamente de varias cosas y creo que tiene muchos errores. Yo lo que voy a hacer es votar por el informe de mayoría, pero voy a pedir que incluyan las observaciones que hice en su momento, que es incluir a García y a otras personas más que han dejado de lado. Por ejemplo, el tema de Humberto Acuña, que se ha dejado de lado en Lambayeque, que también me parece inadecuado, porque tiene responsabilidad en Olmos y está en las conclusiones, pero está en la exposición de motivos, está en el informe, pero no está en las conclusiones. Entonces, eso me parece que también es una omisión que no se puede aceptar. Entonces, creo que lo que hay que hacer es votar, pedir que la votación se realice caso por caso, proyecto por proyecto. ¿Y eso va a poder terminar porque de los mañana? 11 proyectos hay 2 que tienen ese tipo de problemas, pero los 9 restantes están bien hechos. Claro, acá tenemos, en un resumen, proyecto IRSA encuentra responsabilidad de Alejandro Toledo, colusión, cohecho pasivo, tráfico de influencias, lavado de activos, Simões Barata también, funcionarios brasileños, Pedro Pablo Kuczynski Godard, colusión, cohecho pasivo, propio tráfico de influencias, negociación incompatible. Estoy hablando de los funcionarios del Estado, básicamente, ¿no? En el gasoducto surperuano, Ollanta Moisés Humalatazo, infracción constitucional, Nadine Heredia, lavado de activos, tráfico de influencias, Olmos, aquí está Ollanta Moisés Humalatazo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, lavado de activos, dice en el caso de Kuczynski Godard, infracción constitucional en el caso de Humala, Centro de Convenciones, Ollanta Moisés Humalatazo, infracción constitucional, y René Cornejo, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, infracción constitucional, además del exministro de Vivienda Milton Bonges también.
Y así se han visto la central hidroeléctrica Chaqui, el Hospital Lorena, donde está la responsabilidad atribuida a Nadine Heredia, la línea amarilla, Susana Villarán, correcto, tren eléctrico. Este es el punto. Es. El tren eléctrico y Olmos. Discordia, ¿no? Y Olmos. Correcto, pero en el caso del tren eléctrico, vamos, Enrique Cornejo, Asociación Ilícita para Delinquir, claro. Jorge Cuba Hidalgo, Asociación Ilícita para Delinquir, Edwin Martín Luyo Barrientos, Asociación Ilícita para Delinquir, Mariela Yanet Huerta Minaya, Asociación Ilícita para... Y todos estos, claro. Asociación Ilícita y el señor... Ahí el tema es el siguiente, Aquí había una coima en el tren eléctrico de 8 millones y pico de dólares que han sido detectados y bloqueados en una cuenta en Andorra, y otra en Panamá. La banca privada. Estamos hablando de 8 millones de dólares. Luego, hace poco de Brasil ha venido una noticia de que hay 14 más que no se sabe a dónde están. Hay que buscarlos. Pero el tema es, si hay 8 millones en manos de funcionarios de segundo nivel, viceministros y un asesor, que no han sido tocados, que no han sido gastados por ellos, pues se supone que están guardando el dinero a alguien. ¿A quién le guardan el dinero? ¿A los de abajo o a los de arriba? ¿Se lo guardan a García? Bueno, ¿Es su presunción? Bueno, se lo guardan a alguien, no a los de abajo. Nadie le guarda el dinero a ¿Pero quién está arriba? Está arriba Cornejo y está García. Exactamente. Está arriba el ministro y el presidente de la República. Ellos deben saber, por supuesto, a quién se le guarda el dinero. O es a uno, o es al otro, o es a los dos. Por eso hay indicios o presunciones de que ellos podrían estar involucrados. Cuando Marisol Espinosa, y esta es una pregunta que le hago ya probablemente al margen de los tecnicismos propios del informe, cuando se renuncia o cuando se forma parte de un grupo de trabajo y uno encuentra este tipo de situaciones, ¿no? De pronto una información que no está contenida, en el pleno se puede solucionar, pero ¿por qué no pararse y plantar a la comisión? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no decir esta comisión está funcionando mal porque acaban de hacer una trampita? ¿Por qué no hacerlo? Porque realmente se sabe todo eso al final. La comisión desarrolla, durante año y medio, ha desarrollado 1000 audiencias, 800 audiencias, no sé cuántas, y uno va acumulando datos. O sea, realmente empiezas a armar el esquema al final, no al principio. Correcto. Correcto, sí. Acá me decía que está incompleto el informe en minoría, pero habla de 383 decretos ese informe de urgencia. No está completo. O sea, hecho que evidenciaría una anomalía del Poder Ejecutivo debido a que su función no es legislativa, ¿no? Ahí habla también del vínculo, de la coincidencia entre las reuniones de Barata Alan García y los decretos que se emitieron para facilitarle. O sea, aquí hay dos cosas. Primero, hay una coima, sí. Se han destinado trámites, se han creado decretos de urgencia, decretos supremos se han aprobado adendas y se han aprobado sobrecostos en 24 horas. En 24 horas. Ahí lo dijo hoy día la señora Bartra. Sí. En 24 horas se aprobó un aumento de más de 150 millones de dólares para la IRSA Sur, el tren de Lima. Entonces, con todos esos elementos y estando además sabiendo que hay coima de por medio, que hay corrupción de por medio y que es transversal, que ha habido corrupción con Toledo, con Humala, con el gobierno siguiente, PPK, ¿por qué no va a haber con García? ¿Por qué se le saca a García? Es imposible. O sea, finalmente nosotros no estamos juzgando, no estamos sentenciando, estamos entregándole elementos de un informe al Ministerio Público y a la Poder Judicial para que ellos investiguen. Claro, pero también hay una sanción política que sí puede tener el Congreso, es decir, una habilitación en los cargos, por ejemplo, para el desempeño del cargo público. Esa sí es una consecuencia directa, pero no es que caiga en saco roto. Sí, pero en el caso del señor García, él no tiene inmunidad, ya la perdió. O sea, cualquiera lo puede denunciar. Por lavado de activos, cualquiera te puede denunciar. ¿Pero por eso no lo denuncia la comisión? Porque cualquier otro lo puede denunciar. Claro, no. Yo no digo que una cosa excluya a la otra. Pero el Congreso sí podría inhabilitarlo para la función pública, ¿o no? Sí, podría habilitarlo. Sí. ¿Inhabilitarlo? Sí. ¿Piensa que lo deberían inhabilitar? Pero no sé si el procedimiento sea en esta comisión investigadora. Tendría que haber una acusación, ¿no? Y seguir un proceso de acusación. Pero no sé, es un tema que habría que estudiarlo. Pero de hecho, esto va al Poder Judicial y el Poder Judicial tendrá pues que juzgarlo debidamente. Nosotros no somos abogados, no somos jueces. Nosotros recogemos evidencias y las trasladamos al Poder Judicial. Eso es. Bueno, vamos a ver mañana qué sucede, pero en cualquier caso ya nos está anticipando que va a pedir una incorporación de esa información. Claro, cuando hemos votado, yo dije que debía incluirse, perdimos la votación, pero
acto seguido dejé constancia a través de 2 o 3 escritos, dejé constancia de mi posición, y lo que voy a hacer yo mañana es pedir que esos informes puedan incluirse en el informe final, esas observaciones, para que pueda incorporarse. Si la votación se gana o se pierde, dependerá del Pleno. Que estaba haciendo memoria sobre el tema de IRSA, claro, Rayardo se va porque encuentra debilidades en ese informe. No, Rayardo deja, incluso se aparta de Fuerza Popular. Pero, en fin, está bien, eso no es competencia en este momento del trabajo de la comisión, sino estas ausencias. ¿Cree que el informe debería regresar a otra comisión? Pero ese informe donde estuvo Rayardo tuvo 54 votos a favor de que todo era perfecto. 54 votos, 10 abstenciones y 14 personas que creyeron que sí había irregularidades. Uno de ellos que votó fue Rayardo. Pero ahí está el informe, ¿no? ¿Debería volver este informe a revisarse en una comisión como se ha pedido? ¿Bajo otra presidencia? Es que ya terminó la comisión. ¿Usted respalda el trabajo de Rosa Bartra a pesar de A pesar de los defectos, yo creo que ha hecho un buen trabajo. A pesar de los defectos. Estamos hablando de 11 expedientes. Estamos hablando de que acá hay 2 temas controversiales en 2 obras. Pero las 9 restantes están la pregunta directa que la exclusión de García es por esta sociedad que se atribuye al fujimorismo y a la PRA. Porque los votos son Beteta. Probablemente, Bartra. pero lo que no podemos tirar abajo es todo un informe. Correcto. Porque García no está. A propósito de Alan García, el informe es mucho más que García. A propósito del presidente Alan García, vale la pena mencionar un tuit que ha publicado el día de hoy que yo quería, por favor, comentarlo con usted. El presidente Alan García, si es que él es el que realmente escribe en su cuenta de Twitter, ha publicado esto. A ver, él dice: como dice esta nota, si me adelantan el monitor, por favor, como dice esta nota, no hay evidencia de coimas. Y entonces, ¿por qué difaman? Otros se venden, yo no. Y lo que hace es citar una columna en Perú 21 que esta humilde servidora ha publicado el día de hoy. Pero parcialmente la ha citado. Pero la ha citado y la ha editado parcialmente. Parece que está de moda esto de las ediciones sospechosas. Porque sí vale la pena decir que nosotros hemos trabajado en el programa ampliamente el tema del Metro de Lima, alguna información manejamos y está claro y además se condice con lo que dice el congresista Morales, aunque usted considere incompleto el informe, que llama a sospecha que en un solo gobierno se haya emitido cientos de decretos de urgencia, que haya personal que haya renunciado por negarse a firmar informes que claramente favorecían a Odebrecht. Sí. Es decir, yo pongo ahí que no hay una evidencia porque no tenemos una evidencia de que García haya recibido el dinero. No, es verdad. Es verdad. Totalmente no la cierto. hay, pero hay una responsabilidad del presidente desde el despacho presidencial para decir: me siento en la normativa de este país, me siento y yo lanzo mis decretos porque es parte de mis atribuciones, como ha dicho su abogado, para que la obra se haga, so pretexto de que hay que hacer obra. Claro, claro, y que se abra la obra y no importa el costo. Exacto, y que no importa el costo, ¿por qué? Y además no hay un solo informe técnico que sustente la necesidad pública de esas obras. Y lo exoneraron del SNIP, además. Y la gente del SNIP se fue. Nosotros hemos conversado directamente con gente del SNIP que renunció porque las presiones de Palacio de Gobierno eran insoportables. Yo entiendo de que un presidente quiere hacer una obra y terminarla antes que se vaya. Eso lo entiendo perfectamente bien. Pero no puede festinar trámites y pasarse a la garrocha una serie de requisitos y de normas legales para lograr ese objetivo. ¿Qué es lo que hizo? Así es. ¿Qué es lo que hizo? Estamos de acuerdo en eso. Y por eso usted cree que tiene que haber responsabilidad. Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Es una infracción a la Constitución? ¿Es una...? Bueno, son irregularidades, ¿no? Ilegalidades. Tú no puedes... has sacado decretos de urgencia para empezar... Acá está la lista de los decretos de urgencia. Y en el caso, a mí me preocupa más el caso de Olmos, porque Olmos se ha hecho una labor... Yo marqué algunos, nada más. Que es irreversible el daño que se ha hecho en Olmos. Claro, a ver, acá, por ejemplo, de la lista de todos los decretos de urgencia, disponen medidas económico-financieras para garantizar la continuación de las obras del tramo 2 del corredor vial interoceánico Sur, Perú-Brasil y Sur, así como la asignación de recursos para garantizar su continuación. Es decir, se ha usado dinero del Estado. Claro. Habría que ver el soporte técnico que tuvo eso.
No, dictan disposiciones extraordinarias para facilitar las asociaciones público-privadas. La IPSA Sur, ¿no es cierto? Sí. Claro. Incorporan recursos de presupuesto del Ministerio de Transportes para el año fiscal 2009 para el proyecto del corredor. O sea, estamos usando plata del Estado directamente. Pues sin ningún cuidado. Sin ningún cuidado. Medidas extraordinarias para la ejecución. Medidas extraordinarias para la ejecución del proyecto de extensión de la línea 1 del metro. Se declara de necesidad pública la ejecución de obras de irrigación y la intangibilidad de los terrenos que conforman el proyecto especial de irrigación. Pero Olmos. lo de Olmos es peor porque se ha sacrificado Olmos. A pedido de Odebrecht se cambió el proyecto y ese proyecto que tenía que estaba hecho para irrigar 200.000 hectáreas se redujo a 38.000 y ese proyecto que tenía previsto 2 hidroeléctricas se anularon para rebajar la pared de la laguna o de la represa que se hacía de 85 metros a 42 metros, de tal manera que con esa caída no se puede hacer absolutamente nada. Todo eso se sacrificó para pagar mucho más y entregar menos tierras. Eso es irreversible, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones, ya yendo a otro tema, del exministro de Economía, Alfredo Torne, en el marco de esta investigación por Chinchero? Porque usted ha sido uno de los críticos de la adenda. Acá tengo un artículo del 30 de enero del año 2017, donde usted dice que se ha demostrado que los concesionarios son insolventes, no pueden pagar, tal es así que han pedido un cambio de contrato y ese cambio no se puede hacer. Es ilegal porque es cambiar la modalidad de APP por obra pública y eso no se puede hacer. Declaraciones del congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunte. Yo espero que él solucione su problema. Yo creo que él ha actuado un poco presionado por el gobierno o por el señor Cuchigio, por el señor Zavala. No, pero aquí lo concreto es que hay una denuncia presentada en su contra por tráfico de influencias, cohecho, pero hay una etcétera, denuncia que hizo el señor Amado Encoas en enero del 2017 que no avanza. ¿Se está usando políticamente Chinchero, cree usted, desde la Fiscalía? Yo creo que se está usando políticamente para no avanzar, lo cual es peor. ¿Cómo para no avanzar? Porque no se ha avanzado nada. Han allanado el local de Cunturuguase, han encontrado una serie de cuentas en el extranjero, transferencias en el extranjero y nadie dice nada. Pero entonces está de acuerdo con el cambio de fiscal. Y han permitido que los socios de Cunturuguase vendan en 350 millones de dólares la concesión de Paita, del puerto de Paita. Dos preguntas. Eso el Estado, el gobierno lo ha permitido. ¿Hay motivos para la denuncia presentada contra Torne? ¿Cree? No lo sé. Yo creo probablemente, no lo sé, pero yo creo que él... Pero usted dijo claramente, o sea, acá tengo las declaraciones. Es probable que sí, yo creo que sí. Pero es probable, quizá, como si usted fue uno de los críticos más acérrimos. Así es. Yo creo que él tiene las mismas corruptelas, dijo, las mismas ineficiencias, los mismos favoritismos. Es un contrato de más de 169 páginas donde algunas partes están hechas a puño y letra. De acuerdo, pero ese es el contrato que se firmó antes, pues, en el gobierno de Humala, ¿no? Y lamentablemente la adenda que le dio vida al proyecto la firmó la señora Molinelli, que se le premió dándole la presidencia de salud. O sea, la autora de la adenda que le dio vida y que le cambió la fórmula a Chinchero y que hizo que el Estado pague el 80% cuando no solamente iba a pagar el 20%, es una señora que está hoy día ejerciendo ampliamente un cargo de absoluta confianza de salud respaldada por este gobierno. O sea, este gobierno no quiere investigar a Chincheros, evidentemente, no quiere dar facilidades para que Chincheros se pueda investigar. Y eso sí me preocupa. Eso, ok. ¿Alguna Y otra? quizás sea bueno que el Congreso de la República nombre una comisión investigadora de Chinchero, que se hace interesante. ¿Sobre la adenda o sobre todo? En general, sobre Chincheros. Desde porque el tema que involucra a Torne es la conversación con el Contralor, ¿no? Exactamente. Tráfico de influencias es aquí, sentarse a hablar con el Contralor y decirle... Él no firme ese contrato, evidentemente. El contrato venía del gobierno anterior. Aquí en tela de juicio lo que se está investigando es la conversación. Adenda. Es la adenda que se firma. Pero a la hora que uno investiga... Y como un ministro le pide al Contralor, oye, danos una mano, dale la bendición papal a la adenda, porque tenemos que sacar esto sobre texto del destrave. La conversación es fatal. La conversación es muy mala. Por eso le preguntaba, ¿la responsabilidad podría darnos una respuesta directa? ¿Hay responsabilidad del exministro Torne o explicaciones pendientes al menos? Yo creo que hay responsabilidad de todos los que han actuado en la adenda. No solamente el ministro de Economía que presionaba al Contralor, sino también del ministro de Transportes del que momento estaba, creo que Yufra. Del presidente Vizcarra. Bueno, Vizcarra antes, después Yufra, creo que estaba Yufra en ese momento, de Zavala, por supuesto. ¿Descartan uso político por parte de la Fiscalía del caso Chinchero?
Bueno, de hecho, el señor Pérez, que ha sido muy diligente en una serie de cosas, en el caso de Chincheros no ha avanzado. No ha avanzado. Bueno, cuarto poder público sí, que hubo avances. Bueno, cuarto, y es más, había pedido una ampliación. Poder... A ver, había pedido una ampliación de 120 días hasta ayer y hoy lo cambian. Sí, bueno, me parece muy bien que esté cambiado, porque no tiene tiempo. ¿En qué tiempo va a tener ese señor? ¿En qué tiempo? Yo creo que tiene que tener un fiscal ad hoc que se encargue del tema Chincheros y creo que ahora lo van a nombrar. Correcto. Muchísimas gracias, Víctor Andrés, por estar con nosotros. Hacemos una pausa o tenemos un enlace. ¿Tenemos el enlace ya? Pausa y regresamos con más información en 2018. Muy bien, ya estamos enlazados con la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, para hablar de la apelación que tendría que haber presentado el día de hoy, pero también por un resultado o por una resolución legal que aparentemente favorece la causa de la defensa de Keiko Fujimori. Quizás sea bueno, si tenemos el tuit del ministerio, por favor, mostrarlo para poder luego recoger las impresiones de la doctora Loza. ¿Sí? O conversamos con ella directamente. Doctora Loza, buenas noches. ¿Qué tal, Mabila? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, acá tengo caso Keiko Fujimori. Primera Sala Penal Nacional declara por unanimidad inadmisible por extemporánea e infundada las recusaciones presentadas por la Fiscalía en contra de la Segunda Sala Penal de Apelaciones. Debido proceso, es un tuit que usted ha publicado. ¿Qué implicancia tiene esto para la defensa de la señora Keiko Fujimori? ¿Qué tal, Mabila? Bueno, muy buenas noches. El día de hoy hemos sido notificados de la resolución emitida por la Primera Sala Penal Nacional en unanimidad. Ha aceptado, en primer lugar, lo que nosotros habíamos postulado el día de la audiencia, esto es que la recusación planteada por la Fiscalía Superior debiera ser rechazada liminarmente por un tema puntual, en verdad, que era que, al menos respecto al caso nuestro, porque había sido presentada de manera extemporánea. O sea, los plazos deben cumplirse, eran 3 días para haber recusado y en este caso lo hizo fuera del plazo de los 3 días. Correcto. Esto lo que hace es, a ver, porque entiendo que la Fiscalía lo que quería es que una de las juezas que había participado se inhiba de ver cuando fue lo de la detención preliminar, se inhibiese, ¿es correcto? Así es, ya en el tema del fondo lo que la Fiscalía está considerando era que en este caso una de las magistradas no sería imparcial porque supuestamente tenía vínculos con la Corte, con los magistrados. Era la tesis de la Fiscalía, ¿no? Sin embargo, durante la audiencia se reputó esto, digamos que no era una cuestión sólida lo que estaba argumentando y por eso hoy día la Sala ha considerado que ninguna de las circunstancias propuestas, en este caso por el fiscal superior, sugerirían que los jueces superiores que habrían sido cuestionados por la recusación hubieran obedecido a un interés o un ánimo de favorecer o perjudicar a cualquiera de los sujetos procesales, ¿no? Claro, estamos hablando de la magistrada León Yarango, que tenía vínculos, decía la Fiscalía, con el grupo de la Corte del Callao, cuestionada justamente por los CNM Audios. ¿Correcto? Aunque la recusación iba por los 3 magistrados, Mávila, no solamente por ella, iba por los 3. Así es. Bien, ahora tengo otro tuit suyo que dice: la recusación que hemos interpuesto contra el juez de primera instancia por falta de imparcialidad y afectación al debido proceso debería ser resuelta por la Segunda Sala Penal. ¿Se está refiriendo al juez Concepción Carhuancho? Así es, recuerda que nosotros planteamos antes de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva una recusación en contra del señor magistrado. Entonces, ahora que ya se definió, porque había una recusación sobre la recusación, ya lo que corresponde es que la Sala se pronuncie respecto a la acusación que nosotros planteamos en su momento. Y me imagino que a usted les satisface el resultado de lo primero, de la decisión de la Primera Sala Penal Nacional, la inadmisibilidad, digamos, de la recusación. Bueno, la Sala lo que está haciendo es pronunciarse respecto a una recusación en cuanto a 2 pronunciamientos que había emitido la Segunda Sala. Para nuestro caso la está rechazando liminarmente porque fue planteada fuera del plazo por parte del fiscal. Claro. Y respecto a otras 4 personas la declara infundada, o sea, por el fondo, en tanto no hay afectación a la garantía de imparcialidad judicial. Ajá. Ahora, el fiscal José Domingo Pérez había aprobado la relación de esta jueza
con Walter Ríos y con todos los involucrados. Es una cuestión, es cuestionable, ¿no? Lo argumentado por el señor fiscal, al menos de la audiencia, quedó acreditado que lo único que estaba exponiendo era en base a un reportaje periodístico. Incluso daba cuenta de la no recepción de llamadas telefónicas y no tenía más, ¿no? Ya, le entiendo. ¿Y la apelación se presenta cuándo? Porque la tenían programada para hoy. Mañana. Sí. Tenemos habilitado el plazo hasta el día miércoles. Hoy día la quisimos presentar, pero ya lo vamos a hacer mañana a primera hora. Correcto, doctora. Gracias por este enlace para comentar esta decisión. Y bueno, estaremos al pendiente de la apelación y el curso que siga esta. Muy buenas noches. Y ahora sí nos acompaña el doctor César Azabache, ex procurador, abogado penalista, que ha hecho unos estupendos artículos analizando precisamente el fallo de Keiko Fujimori. Pero quería preguntarle primero por los resultados que estamos viendo de el trabajo legislativo de Lavajato. ¿Cuál es la lectura que se hace? Yo entiendo que una comisión parlamentaria no es el Poder Judicial. Ni la Fiscalía. Ni la Fiscalía, pero evidentemente hay un impacto. Hay un impacto, hay, digamos, son funcionarios que podrían ser, como decíamos, inhabilitados. ¿Cuál es la lectura que hace? ¿Ha sido parcial o imparcial la comisión? ¿Aquí ha habido manejo político? ¿Se ha tratado de encubrir? ¿Qué pasa con un presidente que emite 400 decretos de urgencia? ¿Esto encaja en algún tipo de figura no irregular, sino delictiva? Bueno, hay una cuota en la que es imposible, Mávila, buenas noches. Buenas noches. Asumir que una comisión parlamentaria no tenga enfoques políticos, ¿no? De hecho, uno podría decir que lo que principalmente debe hacer una comisión parlamentaria es discutir asuntos políticos, incluso más que los penales propiamente dichos, ¿verdad? Pero como bien notabas en la introducción, no es un cuerpo de fiscales, ni siquiera es un investigador, es un colectivo. Ahora, claro, sí hay que saludar el enorme esfuerzo, ¿verdad? Hay muchísimo material reunido por lo que se está viendo en la primera sesión en este informe. Pero se hace tipificación delictiva. Sí, pues sí. Y ¿ahí hay un exceso de la comisión? No, hay una mala práctica, creo. ¿Sí? En realidad, la referencia a delitos comenzó en las comisiones parlamentarias de los años 80, las primeras grandes comisiones que se instalaron para tratar de compensar el patrón de impunidad que había sobre casos de derechos humanos, ¿no? En materia de corrupción, las primeras grandes comisiones son las de la transición, ¿no? Tausen, Weizmann, y también se incurrió en esta práctica, yo creo que innecesaria, pero en fin, de tratar de convertirse en calificadores de leyes penales. No creo que sea lo que más aporta el Congreso, pero en fin, la cuestión es la siguiente. Creo que esta comisión, y repito que sin embargo ha reunido muchísimo material, está pronunciándose o provocando un debate a destiempo de su origen. Algunos elementos. ¿Por qué trabajan 11 casos de obras públicas? En el origen de la comisión hay una presentación que la Contraloría General de la República hizo en enero del 2017, donde sobre la base de una primera muestra de contratos públicos se sostenía como conclusión que Odebrecht había causado al Estado peruano perjuicios por 283 millones de dólares. Sí. El Contralor en ese tiempo reconoció que estaba armando esa cifra sobre una muestra y que no había terminado de revisar una cantidad masiva de contratos públicos. Entonces la Comisión del Congreso que recibe el informe se instala. Estamos en enero del 17, apenas pronunciada la confesión de Washington de Odebrecht, y decide estudiar contratos públicos. En enero del 17, el predominio que ahora tienen los casos de uso de fondos en campaña no existía. El único caso en discusión todavía inicial era el caso Humala Heredia, y estaba en esa época, enero del 17, organizado sobre las agendas, no sobre la confesión posterior de Marcelo Odebrecht. Entonces, en el origen, las reglas, los criterios con los que se organiza la comisión no están pensando en el tipo de asuntos y de agenda que discutimos ahora. Entonces, de alguna manera, estamos recibiendo un producto, creo que va a ser enciclopédico, por lo que muestra la primera sesión, organizado con los ojos de enero del 17. Correcto. Primera gran distorsión, estamos a destiempo. Muchas de las cosas que la comisión está trabajando ya no están en la agenda de la Fiscalía. Olmos no está, por ejemplo. Y otras que están en la agenda de la Fiscalía, en los casos, por ejemplo, de Álvarez... ¿Nos está diciendo que va a resultar de poco útil? Que no va a haber un empalme necesariamente directo entre la Comisión y la Fiscalía. Eso no le quita que el debate va a ser importante y que hay muchas cosas políticas, tren eléctrico, los términos que acaba de organizarse tu intercambio con Víctor Andrés
tren eléctrico va a ser el tema más difícil de manejar dentro de la comisión, porque ese es uno que, claro, está además a media investigación en el Ministerio Público. Hace muy poco ha trascendido que la Fiscalía ha hecho un giro fuerte sobre el caso del tren eléctrico y está comenzando a analizar testimonios que no son públicos y que por tanto no se van a reflejar en este informe. Luego, hace muy poco tiempo, que lo dijo Víctor Andrés recién, las declaraciones que se han producido en el Brasil, las últimas declaraciones que se han producido en el Brasil, han modificado el mapa de sobornos pagados por este caso de manera dramática, ¿no? En diciembre del 16, Odebrecht hablaba de 29 millones en sobornos. Carlos Nostri acaba de decir que solo por el tren eléctrico no eran 8.1, que es el tema con el que comienza este informe, sino 24.4. Con eso ya está casi en la cifra del global que se dio. Correcto, con eso ya cambiamos toda la escena, porque si hacemos toda la lista de todas las cosas, Carguas Cancha San Luis, por ejemplo, que no está en el informe y está avanzadísimo en la Fiscalía, al extremo que ya tiene una reparación acordada, si hacemos la lista de lo que la Fiscalía tiene, andamos en 60 millones en sobornos. Y atención, la Fiscalía no avanza con esta lógica que, repito, era la de la Comisión Pari y era la del estado de cosas. A enero del 17, la Fiscalía no avanza buscando singularidades o razones de sospecha en la cronología de los contratos, las ejecuciones y las autorizaciones. La Fiscalía está avanzando sobre declaraciones directamente relacionadas con sobornos. Entonces, vuelvo a decirlo, importante que toda esta información se acopie, importante que un grupo de personas en el Congreso estén mirando estas cosas, pero en este instante la gente del caso Odebrecht está en otro lado, de modo que lo que va a producir esta discusión, importante sin duda, va a ser, sin embargo, una interferencia práctica con el modo en el que están las cosas en la Fiscalía y con la agenda de asuntos que ahora hay que resolver. Así es. Que están por otra parte. Así es. Y a propósito de eso, simplemente contarle a los que nos están viendo que nuestras fuentes en el equipo especial Abajato de la Fiscalía nos informan que en este momento ya hay reuniones con el FBI, con la Policía Judicial Norteamericana, para ver, entre otros, el tema de Alejandro Toledo. Por ejemplo, y que podríamos tener novedades importantes de aquí a 2 o 3 semanas respecto al caso concreto de Alejandro Toledo. Porque en el caso concreto de Alejandro Toledo, la Fiscalía tampoco está trabajando sobre las sin duda enormes singularidades e irregularidades que tienen los procedimientos administrativos de la CIRSA. Está trabajando alrededor de un testimonio que hasta donde ha trascendido es el de Joseph Maiman. Y te puede acortar caminos. Y que además ya no solo se refiere, parece, por lo que sale en prensa, al caso de Odebrecht, sino a otros sobornos que también habría acumulado el señor Toledo. Entonces la gente está en otro lado. Por lo que toca al Ejecutivo, el punto que ahora hay que resolver con mucho cuidado es cómo se va a retomar, o se refiere a cómo se va a retomar y cómo se va a relanzar el tramo final de negociación para reparaciones inmediatas que Odebrecht le debe al Estado peruano y que el Estado no ha podido cobrar, a pesar que Odebrecht está confesa desde diciembre del 16, ¿verdad? Claro, Odebrecht comenzó diciendo: sobornamos por 29 millones, ganamos 143 millones en términos ilegales. Ahora resulta que no son 29, son 60. Entonces, ¿cuál es el margen de ganancia ilícita de Odebrecht? ¿250 millones de dólares? ¿270 millones de dólares? Probablemente, si hacemos los números, nos va a salir cerca de 590 millones de dólares que tendrían que ser la plataforma para una negociación en serio. Ahí es donde hay que poner los ojos ahora. ¿Cómo se cierra finalmente? Van a ser con 2 años de retraso el círculo de definición de las reparaciones que Odebrecht debe pagar. ¿Cómo se cierra el ciclo de las transferencias suspendidas? Porque ya en diciembre del 16 se anunciaba la venta de Chagya, se anunciaba la venta de Chavimochic, la transferencia de los derechos de Odebrecht sobre el gasoducto del sur. 2 años después todo está parado, la negociación está parada. Hay que cerrar la cuestión de las reparaciones y hay que entrar de una vez al ciclo final de la Fiscalía, que tiene que organizarse para presentar las acusaciones que provendrán del desenganche del caso Toledo, atrapado también por el procedimiento de extradición, de lo que resulte de estas negociaciones con colaboradores que el fiscal Pérez Gómez, además, está conduciendo por el caso del Metro Lima, ¿Cómo evalúa el trabajo ¿verdad? de José Domingo Pérez? En el caso Keiko Fujimori, porque ha publicado unos artículos sumamente interesantes y se ha tomado el tiempo, lo comentábamos la semana pasada cuando lo quise invitar a comentar, me dijo, me voy a tomar un tiempo para bucear y para poder analizar esta decisión de la prisión preventiva. ¿Es sólida la decisión tomada por el juez Carguancho? ¿Son sólidos los argumentos de José Domingo Pérez? Aquí hay un riesgo real de obstrucción a la justicia, una organización
que trabajó al interior de un partido político, una organización criminal liderada por Keiko Pierre Figari, Ana Hertz y Vicente Silva Checa? Bueno, con el fiscal José Domingo Pérez, como es explicable, soy abogado de defensa, tengo diferencias enormes en una serie de aspectos. Correcto. Sobre todo en lo que querría llamar los bordes del sistema, ¿no? Yo creo que el sistema tiene que concentrarse y no expandirse, y hay casos, probablemente no este, de hecho creo que no es este, en lo que se expande el sistema más allá de la cuenta. Pero creo que esta prisión preventiva tiene que ser revisada con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado, porque si sacamos los temas innecesarios, hay muchos temas que desvían la atención en estas audiencias, en el centro, lo que el fiscal Pérez Gómez ha terminado diciendo, no lo dijo al principio, y lo que el juez Concepción Carguancho ha recogido es una denuncia muy seria sobre la posibilidad de que quienes han estado controlando la mayoría en el Congreso hayan constituido un esquema de interferencias en proceso. Eso es lo que dice el juez Concepción Carguancho. Él lo que dice es que en realidad lo que necesita es neutralizar las interferencias que se generan desde ese Parlamento. Y eso le da a esta prisión preventiva una connotación de otra dimensión, que hay que notar. Hay que notar que lo que ha terminado pasando, y eso es lo que se desprende de esta resolución, es que nuestro sistema político está perdiendo o ha perdido ya toda capacidad de autocontenerse. Lo que el juez Concepción Carguancho está denunciando en la línea de este texto es que en vez de utilizarse las posiciones del Parlamento o muchas posiciones en el Parlamento para lograr resultados de utilidad pública, se les está utilizando para lograr correlaciones que tengan resultados específicos sobre investigaciones. En el texto de esa resolución hay una denuncia al modo en que, por ejemplo, las discusiones alrededor de la Fiscalía de la Nación están terminando por convertirse en un factor que puede imposibilitar las investigaciones. Correcto. No es... Ahora, el Sí. tema es que el fiscal está preparando una acusación sobre lavado de activos. Sí. Pero aquí hemos encontrado otro brazo de ilegalidad. Es que esa es una interferencia que hay que notar. Estas audiencias no son sobre lavado de activos, son sobre necesidad de prisión preventiva. Entonces, parte de lo que confunde en esta discusión y parte de lo que confundió el origen del debate es que por una práctica que no deberíamos tener, y estamos alimentando las discusiones sobre la necesidad de detener a una persona, están concentrándose en la cuestión de la inocencia o la culpabilidad del requerido. Y eso no debería pasar. No va por ahí. No debería pasar, porque todos terminamos pensando que la detención preliminar o la prisión preventiva son cuestiones que se merece el culpable. Y de eso no es de lo que trata la discusión. De hecho, es una enorme distorsión. Es garantizar que la investigación pueda llevarse a cabo. Sí, es una cuestión de Simplemente utilidad eso. práctica. La cuestión es, ¿necesito esta detención o no? De modo que yo ¿Y se casi... justifica? Yo creo que esto que acaba de hacer el juez Concepción Sí. se justifica, salvo que en el debate de apelaciones la defensa nos demuestre que la organización o parte de la organización de la mayoría en el Congreso no va a crear una interferencia seria sobre las investigaciones, que la Fiscalía de la Nación no está enlazada a esa mayoría, tratando de asegurar su permanencia, que no hay interferencia sobre el caso. Pero lo digo personalmente, a mi criterio, a mí, el juez Concepción Carguancho me ha convencido. Yo siento que hay una amenaza real sobre el desarrollo de este caso. También siento que es eso lo que se debió discutir en el principio, porque esta combinación entre las discusiones sobre inocencia y culpabilidad o sobre necesidad o falta de necesidad de la detención distorsiona el sistema y nos saca el eje de discusión. Por ejemplo, tendría mucho más sentido que estemos discutiendo ahora, en este instante, si en realidad la detención era necesaria o si bastaba con un arresto domiciliario, con una incomunicación fuertemente planteada contra la jefa de esta ¿iba a ser mayoría posible? para evitar que estas maniobras se desarrollen. Sí es posible, pero no está discutido porque también la defensa ha entrado en este juego de discutir si es inocente o culpable. El factor Chávarri, ¿cuánto pesa aquí? Yo creo que ha pesado mucho, ¿no? De hecho, a mí me ha parecido sorprendente, pero me ha dejado muy preocupado, que el fiscal sienta que lo que tenía que decir al salir de la audiencia es que el señor Chávarri debe renunciar. Creo que esa carga, claro, se ha discutido si esto es pertinente o no es pertinente, pero hay que entender lo que significa en el contexto. En el marco de una resolución que en realidad es una denuncia de un juez que está proclamando que el sistema político se está convirtiendo en un factor de interferencia a investigaciones, el fiscal, que es el solicitante,
termina la audiencia pidiendo que el fiscal de la Nación se retire. ¿Cómo resolver el problema entre José Domingo Pérez y Chávarri? Yo creo que esto ya no es solo un problema entre José Domingo Pérez y el señor Chávarri. Creo que esto es un problema de desarticulación de la solidez interior que debe tener el Ministerio Público. Yo creo que lo que esto pone en evidencia es que este procedimiento de elección del fiscal de la Nación, basado en la antigüedad, y esta Junta de Fiscales Supremo, estructurada como está, no caminan más. ¿Se podría recoger la propuesta del presidente del Poder Judicial cuando pide el voto universal de todos los integrantes? Bueno, el voto universal tiene mucho sentido en el judicial, ¿verdad? Pero en el caso de la Fiscalía. En el caso de la Fiscalía no, por dos razones, ¿no? En el judicial, que es un poder del Estado en sí mismo, cada juez de la República es titular de una facultad constitucional. El Ministerio Público, en cambio, no es un judicial, es una organización vertical, jerarquizada, de modo que lo que tiene que haber en el Ministerio Público es no solo una conciencia muy clara de la utilidad pública de sus decisiones, sino una solidez interna a prueba de balas. Y esa solidez ahora no existe. No existe. Recordemos que el fiscal de la Nación quiso llamar a una junta de presidentes, junta de fiscales superiores, los presidentes de los fiscales superiores, para que lo respalden y no lo respaldaron. Lo dejaron plantado. En lugar de eso, además de plantarlo, salieron comunicados pidiendo su renuncia y empezaron a haber pronunciamientos por fiscalías pidiendo esa renuncia. Yo no he podido, pero alguien tendrá que analizar cuántas decisiones de destitución han salido en ese marco. Si mañana Fuerza Popular decidiera desblindar, para usar, ¿no? Desblindar. La palabra de moda. Exacto, al fiscal Chávarri, ¿podría funcionar la apelación de Keiko Fujimori? Yo creo que no hay una conexión mecánica entre ambas cosas, ¿no? Pero hay cosas. La obstrucción va más allá de la permanencia de Chávarri. Correcto, yo creo que hay que sí hacer varias cosas. En primer lugar, sí. Yo creo que independientemente de la sostenibilidad o no de esta prisión preventiva, los factores de distorsión que han denunciado el juez Concepción Carguancho y el fiscal Pérez Gómez deben desactivarse. Y eso pasa, creo, por un compromiso político serio, explícito, más claro de quienes conforman la bancada de la mayoría en punto a dejar de entrometerse, directa o indirectamente, se den cuenta o no de lo que hacen sobre el curso de estas investigaciones. En segundo lugar, sí creo que el Ministerio Público debe reorganizarse, pero no por una intervención externa, sino dentro de sí mismo. Y voy a citar una referencia. Hace muy poco tiempo, el propio fiscal de la Nación le ha pedido al Congreso que reforme la ley orgánica del Ministerio Público. Sí, claro. Y se lo ha pedido pidiendo que se modifique además la conformación de la lista o de la Junta de Fiscales Supremos. Ya no 5 como son ahora, sino cerca de 7 u 8 fiscales supremos. Pues bien, tomémosle la palabra. Porque si vamos a modificar la Junta de Fiscales Supremos, pues no puede ser él quien designe a los fiscales supremos, ¿verdad? Tendrá que ser el sustituto del Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, que esté por instalarse. Vamos a tener bueno, Junta pues Nacional de Justicia? acelerémoslo o creemos un procedimiento que transitoriamente permita tener esa Junta con más personas y con otro fiscal de la Nación. Por ahí tendría que ir el trabajo del Congreso. Creo que sí, creo que el trabajo del Congreso tendría que ir por refundar al Ministerio Público y romper estas llaves que han permitido que este tipo de incidencias se produzcan. Entonces, no se trata de resolver el problema personal del señor Chávarri y del señor Pérez, sino reestructurar la organización. Hay frases que yo quería leer, el tiempo nos queda corto, pero dice cosas sumamente interesantes que además tienen que ver con la historia del país y de la administración de justicia, que vale la pena destacar. Quien comenzó con este largo ciclo de erosión del sistema, me imagino se refiere al sistema de justicia, fue Alberto Fujimori. Quien cerró el ciclo de erosión fue la señora Keiko Fujimori. Y quien profundiza el desequilibrio es el señor Chávarri. Entonces la señora Keiko Fujimori termina detenida porque al dirigir el último ciclo de deterioro del sistema institucional eliminó los contrafuertes que habría podido limitar su propio despliegue autoritario. Termina detenida porque el descontrol institucional con el que ha estado actuando el señor Chávarri crea una evidencia en su contra. Fuerza Popular creó el vacío que explica la permanencia del señor Chávarri en un puesto que honestamente no debería seguir viendo como si fuera suyo en términos estamentales. No es un monarca, no es un señor feudal. Ahora, otra cosa, las imágenes de Alberto Fujimori. Duras, ¿no? A ver, pero las imágenes, hay quienes han dicho, pero Alberto Fujimori está más sano que todos. Debería regresar al... Por eso, duras, duro tener que mirar la escena Fujimori desde una cámara y encontrar lo que hemos encontrado. ¿Cuál es el comentario de César Azabache? Por eso, regresemos sobre la frase que acabas de leer para aterrizar en Fujimori muy brevemente.
En un sistema institucionalmente sólido, el propio Parlamento, que sería bicameral, por ejemplo, Sí. tendría que estabilizar estos exabruptos que producen el vacío, que explica la decisión de cargo ancho y al mismo tiempo explica el modo en que puede permanecer el señor Chávarri en el cargo a pesar de todo el problema institucional que tiene. En un esquema de ese tipo puede ocurrir algo como que el caso del señor Fujimori esté paralizado, que es lo que ¿Debería está. volver a prisión? Yo creo que ese caso debería ser tomado con fuerza por el sector público en punto a establecer cuál es su punto de salida, porque la permanencia en la clínica que tiene ahora, lo que revela, son condiciones absolutamente inestables. Estos videos, que además hay que explicar, habrá que explicar desde el INPE cómo se han producido. Amado Benco, el procurador, ha dicho que tiene que regresar a prisión. Bien, yo creo que esa es la primera opción en la línea, pero primero tenemos que discutir seriamente qué es esto, ¿verdad? Primero tenemos que discutir si vamos a seguir pasando por encima de las víctimas cada vez que enfrentamos la cuestión del destino final de la condena de Alberto Fujimori. Tenemos que discutir qué cosa va a ocurrir con la resolución judicial que ha anulado un indulto y tenemos que resolver cómo vamos a encarar la audiencia que la Corte Interamericana tendrá que convocar para revisar toda esta situación. Y por supuesto, en ese camino la prisión es una de las opciones. El abordaje final de un procedimiento de perdón y de estabilización de estas consecuencias también está sobre la mesa. Pero este último no lo está tomando en serio nadie, ¿verdad? Correcto. Muchísimas gracias, doctora Sabache. Y lo comprometo para hablar del tema de lavado de activos, que es un tema sumamente interesante de explorar, porque claro, aquí se habla de que si el origen ilícito se conocía, no se conocía, en fin, hay mucho, pero creo que el caso Odebrecht, el caso Lavallato, nos obliga a mirar desde otras aristas el mismo delito, la misma tipificación legal. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Encantado, Vamos a una Mariela. pausa y regresamos.